parece que una nación no es tal hasta que en algún momento una parte por lo menos de ese colectivo no piensa de algún modo que forma parte de ese colectivo. Y ahí está el primer pensamiento nacional. En este tiempo hay que revisar el concepto de pensamiento nacional porque me parece que está muy sobredeterminado por las tradiciones y dentro de las tradiciones por las tradiciones hegemónicas, muy atadas a un conjunto de valores que me parece que el tiempo actual los pone entre paréntesis, ¿no? El coraje como un valor en sí mismo, digamos, la virilidad como un valor también en sí mismo, cierta música, cierta cuestión épica, epopéyica, militarizada, cierta definición de la nación como por la confrontación con otras naciones. Sí, todo eso está instalado a partir de cierta intención de construir una nacionalidad determinada con intereses y con una mirada de una generación que ostentó el poder. Me parece que hoy nosotros no debemos entregar el concepto de nación, como no hay que entregar el concepto de patria, precisamente porque haya sido utilizado desde una perspectiva que no nos termina de complacer, sino que hay que repensarlo. Yo creo que el pensamiento nacional es el pensarnos como colectivo en cualquier tópico, digamos, en el presente, en el pasado, en el hito que decidamos elegir para repensar todo, pero es una actitud inaugural. El Poder Judicial es un sector del poder que se ha dado a sí mismo una cantidad de rituales, de códigos, que lo han tornado profundamente opaco y que lo han mantenido al margen de los procesos de transformación políticos radicales que han sufrido otras instituciones de la sociedad a lo largo de estos años de democracia. El hilo conductor de la justicia histórica conservadora instalada con el golpe militar de 1930, básicamente, que dejó detrás una burguesía ilustrada, que era la que poblaba buena parte del Poder Judicial, para transformarse en un Poder Judicial muy atado al autoritarismo. Ese sesgo permaneció con un profundo matiz, que más que un matiz, yo diría fue el ingreso de otras aguas a ese mar durante el menemismo, que es el ingreso de una especie de, lo que a mí me gusta llamar, una lumpenmagistratura, ¿no? Una masa crítica de funcionarios provenientes de distintas capas del menemismo que fueron a cumplir sus cometidos dentro del Poder Judicial y que se fundieron con esas hilachas de la vieja aristocracia, con ese sector conservador que inclusive los resistió y que hoy componen esa extraña amalgama, componen los sectores dominantes del Poder Judicial. Dominantes hegemónicos, pero no monolíticos ni totalizadores, ¿no? Hay en este momento una disputa muy abierta, muy explícita, muy concreta entre los que hemos ido ingresando en los últimos 25 años al Poder Judicial desde otro lugar. Y esto ha permitido ir ampliando la grieta, ¿no? Lo que era apenas una pequeña fuga de esos sectores dominantes, ahora es un pensamiento que disputa esa hegemonía. Me parece que en este sentido, este es el presente del Poder Judicial hoy, simplificándolo desde luego, y me parece que hasta que esta disputa no se salde, no vamos a tenerla tan mentada, los tan mentados estándares básicos de salud republicana. El proceso de memoria, verdad y justicia, que comenzó tiempo antes de la asunción de Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003, pero que claramente se aceleró exponencialmente. Lo que generó fue un proceso de depuración del Poder Judicial,
pero una depuración, digámoslo claramente, muy importante, porque raleó a sectores muy recalcitrantes del Poder Judicial, pero que tuvo un alcance limitado, a pesar de ser muy importante, porque solo alcanzó a los militantes más férreos de la impunidad. Cuando uno piensa algunos actores que yo estimo nocivos dentro del Poder Judicial, no lo fueron necesariamente en los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Algunos jugadores políticos más complejos, durante mucho tiempo, operaron, digamos, para atribuirse indemnidad por algunos procedimientos cuestionables en el ejercicio de la magistratura, de un modo tal que fueran muy proactivos en las causas de derechos humanos. Los crímenes de masa convocan algo mucho más profundo que un hecho horrible, como pueden ser muchos de los hechos horribles que un penalista o un trabajador judicial del derecho penal ve cotidianamente. Los crímenes de masa interpelan la condición humana misma. Y en este sentido a mí me parece que ha generado una generación de numerosos operadores judiciales más sensibles. Yo he visto, me consta, la transformación de personas impregnadas por prejuicios, hacer un ejercicio de sensibilización, dar un salto de calidad en su sensibilidad a partir de estar confrontados con esa experiencia educativa del horror. En la medida que los juicios continúen, en la medida que nuevos actores judiciales ingresen a esa temática, se consolidan nuevas generaciones de actores con mejores calidades personales y profesionales para afrontar cualquier otro métier al que tengan que abordar. Me parece que alguien que ha tenido que juzgar crímenes de masa en la República Argentina y se ha tenido que confrontar con el dolor extremo y absoluto, no va a poder tener un discurso neutralizador frente a otra forma de conflicto que lo transformen en un burócrata. Me parece que es una buena profilaxis contra la burocracia judicial.